Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la materia de Teoría de Relaciones Internacionales. Yo titular es César de Rosas, y conmigo están viendo los teóricos. En el día de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar la contribución que brinda el neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo de Relaciones Internacionales, no estamos hablando de la economía, en un contexto particular de muchos cambios, los 80, los 90, y cómo se da ese contexto de cuarto debate, lo que muchos denominan cuarto debate, entre la visión neorrealista de Waltz, ¿no? Que se da a conocer sobre todo a partir del 79, con un libro, una autoría de este importante profesor y académico Kenneth Waltz, ya fallecido, y este neoliberalismo donde Keohane va a ser un autor fundamental, ¿no? Entonces, neo-neo, ¿no? En los 80, en los 90, con sus similitudes, sus diferencias, pero más allá del debate, nos vamos a concentrar sobre todo en lo que brinda, ¿no? Lo nuevo, o lo repetido, si quiere también, de la aproximación neoliberal. Yo ejemplifiqué, digamos, con la figura de Matrix, donde el protagonista precisamente se llama Neo, y tiene, ¿no? dos opciones, ¿no? El Neo, una pastilla o la otra, ¿no? Un neoliberalismo, un neorealismo. Pero más allá de esas opciones existentes, vamos a ver de que lo que propone el neoliberalismo es juntar en dentro de las posibilidades aportes de ambas contribuciones, ¿no? Se aspira, si se puede, a alguna síntesis en torno a ciertos conceptos empleados por las dos aproximaciones. Entonces, el debate al que vamos a hacer referencia tuvo lugar, algunos dicen que todavía continúa, pero sobre todo tuvo mucha relevancia en los 80, 90, y es un contexto internacional de mucho cambio, ¿no? Vivimos los inicios de los 80 con un pico de Guerra Fría, ¿no? Mucha tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Había ocurrido en 79, ¿no? la invasión soviética a Afganistán. Había llegado en el 81 Ronald Reagan con una visión ideológica a la hora de enfrentar a la Unión Soviética o al comunismo en general. Pero después, hacia mediados de la década, cambios en ambas potencias, sobre todo internamente en la Unión Soviética, cuando llega Mikhail Gorbachev, y la necesidad de empezar a bajar, ¿no? los costos de esa competencia, la necesidad de llevar a cabo grandes reformas domésticas en ese país, ¿no? El perestroika, glasnost, y la aceptación por parte de Ronald Reagan de una nueva dinámica, ¿no? Van a llevar, ¿no? a estos tiempos o vientos de cambio, ¿no? Que tan bien reflejó ahí en el 89 esa balada de Scorpions, ¿no? Winds of Change, vientos de cambio. Aunque en los últimos días, si alguno leyó, hay algunos periodistas que dicen que la letra fue escrita por agentes de la CIA para favorecer el fin de la Guerra Fría. Bueno, hay muchas teorías, pero sin lugar a dudas es una canción que marca esos cambios, ¿no? Esos tiempos, esos vientos de cambio que se dan en Europa, en la relación a superpotencias, y afortunadamente en nuestro caso, también con la ola democratizadora que se va a ir extendiendo por diversos continentes, incluyendo la región de América Latina. Entonces, es un cambio de una competencia, una creciente cooperación, pero tampoco se podía descartar la importancia del poder duro, de los elementos militares, particularmente. Y en ese contexto, que también marcaba sus diferencias en relación a lo que había sido en los 70, Kenneth Waltz va a publicar una obra bastante importante, después de la hegemonía, en 1984, donde va a sentar las bases de su visión institucionalista liberal. Él no lo va a denominar en ese momento institucionalismo neoliberal o neoliberalismo, eso va a venir inclusive desde la
oposición, si se quiere, de la contra, ¿no? Los neoliberales nunca aceptan o nunca crean sus propios términos, sino que la oposición, la crítica, se los adjudica. Pero ya vamos a ver a esta idea de neoliberalismo y cómo surge. El mismo va a tomar antecedentes de aproximaciones previas, tanto de la teoría de integración funcional y neofuncional, ¿no? Que se había dado durante varias décadas. Ya venía inclusive en contexto de la pre-Segunda Guerra Mundial. Durante la Tercera Guerra Mundial, Mitriani habían publicado varias obras muy relevantes, después había sido continuado por otros autores como Haas. Y ya en los 60, en los 70, tenemos la contribución de la interdependencia compleja, donde Keohane, precisamente junto a Nye habían sido dos autores fundamentales para entender esa visión que desarrollamos la clase pasada. Entonces, el neoliberalismo va a preservar algunas ideas de la interdependencia compleja, pero le va a dar una vuelta de tuerca y se va a acercar en algunos elementos a el neorrealismo. En ese sentido, si bien acepta que hay diversos, múltiples actores en el sistema internacional, ¿no? Toma eso de la visión pluralista o de la interdependencia compleja, va a ver o va a considerar al Estado como unitario, como racional y como un actor que busca maximizar, ¿no? Su interés, ¿no? La utilidad en el sistema internacional. Entonces, no pone el foco tanto en las divisiones burocráticas dentro del Estado, sino que para simplificar el análisis, para simplificar la visión, ¿no? Toda teoría ¿no? es un compartimiento, una visión parcial de la realidad. Bueno, en este caso, el neoliberalismo acepta la visión, si se quiere, neorrealista del Estado como unitario, como racional y como buscador de su interés, ¿no? Y como egoísta en el sistema internacional. Entonces, con ese Estado, ¿no? Egoísta, ¿no? Que busca su interés, el objetivo que plantea el neoliberalismo es comprender cómo precisamente las instituciones internacionales, ¿no? Pueden fomentar, mantener e inclusive profundizar la cooperación. En ese sentido, ¿no? El neoliberalismo va a poner el foco mucho en las instituciones, en los regímenes internacionales, elementos que vamos a desarrollar en algunos minutos. Según esta perspectiva, las variaciones, ¿no? los grados, ¿no? El crecimiento o decaimiento de la institucionalización de la política mundial, ¿no? De internacional, de las relaciones internacionales, van a ejercer un efecto significativo en el comportamiento de los gobiernos, ¿no? Es una visión también de tercera imagen, donde las instituciones y el grado de institucionalización son variables centrales, ¿no? Para el análisis. En ese sentido, gracias a esas instituciones, mayores van a ser las potencialidades de la cooperación. No es que gracias a las instituciones tenemos cooperación, no es algo automático, pero sí se incrementa la potencialidad, ¿no? Las posibilidades de cooperación. Cuando comienza esa cooperación, y después vamos a profundizar obviamente, ¿no? Hay una mayor interacción entre los actores, sobre todo el Estado, pero hay otros actores también involucrados, y a medida que hay mayor interacción, se continúa con esa cooperación y se profundiza, inclusive se puede expandir a otras áreas. Pero esa cooperación no es porque sean buenos, no es porque sean malos, obviamente, eso no tiene nada que ver con esta visión, no es un materialismo, no es una visión de primera imagen, sino que es el sistema internacional con una anarquía existente, pero que da la posibilidad, deja abierta la posibilidad para la cooperación. ¿Cómo? Sobre todo a partir del aporte de las instituciones. Entonces, una visión de tercera imagen, aceptan el Estado racional, aceptan y unificado, unitario, aceptan la existencia de anarquía, pero no consideran la anarquía como lo plantea el realismo o el neorrealismo.
sino que hay ciertas herramientas, las instituciones, los regímenes internacionales que van a limitar esa anarquía, que van a llenar el vacío existente por la ausencia de autoridad central. No es que lo van a completar, no es que lo van a llenar completamente, pero reducen la incertidumbre y favorecen, en consecuencia, la cooperación. Es una aproximación racionalista, positivista, es decir, busca un conocimiento objetivo, científico, y al igual que las distintas versiones, o al menos que la mayoría de las versiones del realismo, van a emplear herramientas provenientes de la economía, de las ciencias exactas, ¿no? Van a utilizar las estadísticas, van a utilizar teoría de los juegos, la teoría de la elección racional, para tratar de entender, de prever, de anticipar el comportamiento de los estados. Entonces, decimos que las instituciones son centrales a la hora de facilitarse la cooperación. No es una relación directa, nuevamente, pero sí incrementa las posibilidades de la misma, de la cooperación. Y las instituciones, Keohane las va a definir como un conjunto de reglas formales e informales, persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, que restringen la actividad y que configuran las expectativas, ¿no? Entonces, hablamos de reglas de diferentes tipos, formales e informales, persistentes en el sentido que continúan, ¿no? Que se mantienen en el tiempo, no es que indefinidamente, ¿no? Las instituciones pueden ser modificadas, pueden caer, pueden ser reemplazadas por otras o directamente simplemente desaparecer. Esas reglas no están conectadas entre sí y van a estipular ciertas posibilidades de conducta, que van a abrir oportunidades, abrir derechos y también van a imponer restricciones, ¿no? Obligaciones a la acción. Y de esa manera va a configurar las expectativas. Esta definición de institución, de hecho, va a ser bastante similar en algunos aspectos a la definición de régimen internacional, que vamos a ver más adelante. Entonces, Keohane dice que las instituciones pueden ser básicamente tres, ¿no? Las organizaciones intergubernamentales internacionales y las no gubernamentales internacionales. Estas organizaciones son deliberadamente establecidas y diseñadas por los estados, más allá que algunas de estas organizaciones no están compuestas por estados, sino por ejemplo, representaciones de la sociedad civil, grupos de interés, ¿no? ONGs. Estas OIG u ING, ¿no? Tienen un carácter burocrático, ¿no? Tienen sus propias burocracias, sus propios funcionarios, si se quieren, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tienen reglas específicas y explícitas, y ejemplos cotidianos los vemos en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA, puede ser la Cruz Roja, que es una organización con cierta burocracia, pero no compuesta por estados, sino por sociedades civiles, por representantes de las sociedades civiles. Es una OING. Por otro lado tenemos los regímenes internacionales, que Keohane los denomina como órdenes negociados, que son instituciones con reglas también explícitas, que son acordadas por los gobiernos, pero con un nivel de institucionalización menor que las instituciones en sí. Acá como ejemplos de regímenes internacionales tenemos el de Bretton Woods, que estableció buena parte del orden económico internacional después de la Segunda Guerra Mundial, al menos para Occidente. El G20 es un régimen internacional, ¿no? Un foro donde, bajo nuevamente ciertas reglas explícitas, se reúnen, debate, pero no es que cuente con el grado de institucionalización de Naciones Unidas, por ejemplo. El régimen de no proliferación internacional, compuesta por distintos actores, por tratados, por organizaciones, es algo más abarcativo. El régimen de los derechos humanos también ahí tiene reglas explícitas, pero
y distintas partes intervinientes, pero no tiene grado de institucionalización que presenta, por ejemplo, nuevamente Naciones Unidas o la OEA. Por último, Keohane dirá de que como institución también tenemos las convenciones. Las convenciones las va a definir como órdenes espontáneos, es decir, son instituciones informales que tienen reglas implícitas, ¿no? No están detalladas quizás, pero uno puede esperar de que si uno respeta esos acuerdos implícitos, la otra parte también lo va a hacer. Por ejemplo, hasta que se codificó, ¿no?, con la Convención de Viena, la inmunidad diplomática era una convención tradicional en las relaciones internacionales. O la reciprocidad, ¿no?, que si uno trata a un delegado, un representante de un país, de una empresa, lo que fuera, de una manera, pueda esperar de que cuando le toca a uno visitar a la otra parte, va a ser tratado de la misma manera. Esas son convenciones, ¿no? Configuran las expectativas de los actores, ¿no? Uno espera que el otro se comporte de la misma manera que uno. Según el neoliberalismo institucional, un sistema con un alto grado de institucionalismo va a traer beneficios para los diversos estados, tanto los grandes, las potencias, como los estados medianos y pequeños. Esta cooperación se va a poder dar con o sin una hegemonía, ¿no? O sea, no es condición necesaria ni suficiente la existencia de una hegemonía para la cooperación. Puede ayudar, y esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero no es que requiramos, ¿no?, que se requiera, que sea necesaria una hegemonía para facilitar y para sostener la cooperación. Hay distintos motivos, incentivos, que pueden favorecer la cooperación más allá de la hegemonía o sin la hegemonía. Acá vamos a ver los aportes de Keohane y, por ejemplo, de Eikenberg, donde la hegemonía tiene un rol, pero necesita algo más que la hegemonía. Y se puede lograr sin hegemonía. Ahora bien, a la hora de pensar, de diseñar las instituciones internacionales, Keohane va a plantear que hay tres grandes desafíos para lo mismo. Por un lado, el proceso de negociación, cómo se facilita esto, la amenaza, el peligro de la deserción, ¿no?, de estados que incumplan, que se aparten de lo acordado, ¿no?, la traición, el hecho del incumplimiento. Entonces, ¿cómo se mitiga, ¿no?, cómo se castiga, por ejemplo, la deserción? Si se puede acordar algún mecanismo que le dé cierta tranquilidad a las partes que forman parte de la institución, de que si alguna traiciona, se aleja, se aprovecha y después se va, bueno, va a pagar los costos de esta situación. Y otro desafío es la autonomía, en el sentido de que las instituciones, si las instituciones pueden, ¿no?, tener una suerte de vida propia, si las instituciones pueden desarrollar cierta autonomía de los estados, o de los estados al menos principales que le dieron vida, que le dieron forma en su inicio, ¿no? Cuanto mayor autonomía posean, bueno, más fuertes y duraderas van a ser estas instituciones. Esta visión, en un contexto donde nuevamente el uso de la fuerza es muy costoso, donde hay una seguridad relativa, al menos para las partes, porque prima la racionalidad y prima el no querer morir en una guerra o un holocausto nuclear, esta aproximación, esta visión, prioriza el bienestar económico sobre la seguridad. De hecho, se plantea su foco precisamente en el área económica. Y en algún aspecto también en el ámbito medioambiental. No pone tanta atención al área de la seguridad, lo cual algunos le critican, obviamente. Del mismo modo, va a plantear o va a invertir el orden
en relación a cuál prima a la hora de pensar en cooperar entre las ganancias relativas y las ganancias absolutas. Ustedes recordarán cuando vimos algunas de las aproximaciones del realismo y neorrealismo, de que ellos planteaban de que el dilema del prisionero, ¿no? El incentivo para traicionar, el incentivo para no cumplir lo acordado, dificultaba la cooperación, ¿no? Porque si uno no traicionaba y el otro sí lo hacía, se encontraba en una situación mucho peor que al inicio del proceso de cooperación. Entonces, mejor no cooperar, ¿no? Lo importante era cuánto ganaba cada uno cooperando o no haciéndolo. Para el neoliberalismo, esto podría ser así, pero si hablamos de un caso específico y aislado. Cuando las partes se ven involucradas en una interacción o iteración reiterada, repetitiva, a lo que empezó a plantear Axelrod un par de años antes que la obra de Kiogen del 84, ¿no? Se incrementan, ¿no? El interés de las partes de cumplir lo acordado, porque está bien, el dilema del prisionero. Hoy te traiciono, pero si mañana nos vuelven a agarrar, yo sé de que vos vas a tratar de traicionarme a mí y yo voy a pagar mucho más de que se hubiera cooperado en el primer y en el segundo caso, o en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Entonces, las partes arriban a la conclusión racional de que si este juego se juega muchas veces, le conviene a las partes, digamos, cumplir con las normas. Es como si juegan al truco, ¿no? El truco si bien implica a veces mentir, si uno hace trampa, ¿no? Si uno saca una carta que no estaba, ¿no? Si uno miente y no muestra las cartas después, va a quitarle al otro el interés de jugar. Y si uno precisamente juega para divertirse, algunos juegan por dinero, pero inclusive en esa situación, las posibilidades de volver a jugar, o de que el otro acepte jugar, o si acepta jugar, no haga trampa, bueno, son bastante reducidas. Entonces, hay un incentivo, si este juego se repite, a cumplir con las normas. Entonces, en esa situación, la reiteración va a favorecer la cooperación. Es decir, el dilema del prisionero se reduce y las ganancias absolutas priman sobre las ganancias relativas. Es decir, no importa cuánto gano, sino si ambos ganamos. O si yo gano. Si yo gano, coopero. Si otro gana un poco más, al menos en la esfera económica, esto no necesariamente va a poner en riesgo mi seguridad o mi situación en general. Entonces, este neoliberalismo empieza a tomar forma, dijimos, ahí a mediados de los 80. Respecto al neorrealismo que ya había empezado a consolidarse a partir del 79, con Kenneth Waltz y otros autores. El hecho de que compartan diversos elementos en común va a llevar a distintos autores a hablar de que esto, a diferencia del tercero, se trata de un debate, a diferencia del tercero, se trata de un debate interparadigmático. Es decir, no es interparadigmático entre paradigmas, sino dentro del mismo paradigma, en el sentido de que hay muchas similitudes en varios elementos, ¿no? Entre las dos aproximaciones. En ese sentido, el neoliberalismo no se considera tanto como una alternativa al neorrealismo, sino que afirma que lo complementa y lo engloba. Inclusive, en 1995, en una obra de Kiogen y Martin, van a decir de que el neoliberalismo es medio hermano del neorrealismo, ¿no? Porque comparten al menos parte del ADN. Entre lo que comparten precisamente son epistemologías positivistas, ¿no? Emplean, como dijimos antes, la teoría económica, la teoría de los juegos, algunos supuestos en torno a la existencia de anarquía, al Estado como actor principal y unitario, algunas preguntas, ¿no? Entender el conflicto, entender la cooperación, y reconocer de que ninguno de los dos campos, ninguna de las dos visiones o corrientes
puede abordar todos los desafíos y explicar todas las situaciones, todos los fenómenos en la relación internacional. Entonces, hay un cuerpo común. ¿Qué va a favorecer este diálogo? ¿Cuáles van a ser las precondiciones? Esto está planteado en el texto de Salomón, de la primera unidad, si quieren, volver al mismo, que pone el énfasis en este debate y en otros tantos. Y lo que se señala es que lo que hizo posible este diálogo, este nuevo debate, fue la renuncia por el sector transnacionalista a la independencia compleja, al menos por parte de Keohane, no es tan así, a crear un paradigma alternativo al realismo. Esto empezó a darse a partir del 77, ¿no? Con el texto de Keohane y Nye, donde se apartan un poco de los escritos de principios de la década del 70, donde presentaban su aproximación como una alternativa. Entonces, la idea acá era que, más que ser una alternativa, buscar una complementación. Precisamente Keohane, no tanto Nye, va en 1983, plantear la propuesta de integrar teorías, ideas, conceptos provenientes de las tradiciones realista y liberal en un enfoque multidimensional, ¿no? Volvemos a la idea de un mundo, muchas teorías, y la necesidad de complementar algunas de ellas para arribar a explicaciones más completas de esa realidad. Eso se ve, por ejemplo, volcado en Después de la hegemonía. Ustedes lo tienen como texto para esta unidad y del cual vamos a sacar algunos conceptos muy relevantes que también ustedes van a profundizar en los prácticos respectivos. Una última precondición para este diálogo, para este debate, fue el acercamiento de posiciones que se dan de la reformulación del realismo clásico en la forma del neorrealismo, nuevamente Waltz en 1979, y la del enfoque transnacionalista, al menos de parte del mismo, no todo, en neoliberalismo institucional, con nuevamente la obra de Luego de la hegemonía del 84 de Keohane. Por todas estas precondiciones que se dieron, se muestra difícil encontrar el punto exacto, el momento específico en el cual el debate de enfrentamiento, realismo, transnacionalismo, mudó a este cuarto debate, diálogo, no debate de enfrentamiento, entre el neoliberalismo y el neorrealismo, ¿no? Fue un proceso que llevó su tiempo. Pero bueno, ¿cuándo terminó de cuajar? Quizás no está del todo claro, pero quizás precisamente puede encontrarse Después de la hegemonía uno de los primeros ejemplos de esta idea de debate, diálogo y no debate, enfrentamiento. De un debate que pasa a ser interparadigmático a intraparadigmático. Entonces, estos debates neo-neo van a darse principalmente en los 80 y los 90. Aún hoy en día hay algunas obras, algunos artículos, pero es como que la etapa de mayor intensidad del debate, ¿no? de obras de distintos autores que se respondían y se criticaban, y a veces arribaban a ciertas síntesis o aceptaciones de algunas ideas o conceptos, se da en los 80 y los 90. Del lado neoliberal, sobre todo Keohane, pero hay otros más que vamos a mencionar, y pueden encontrar ustedes también en la literatura. Y del lado neorrealista tenemos Waltz, fue como un padre pionero, pero no se sumó tanto a este debate, pero autores como Grieco, como Krasner, como también Mearsheimer, son algunos de los que aportan al debate. Inclusive Grieco, en el 88, es cuando
plantea, ¿no? El término de neoliberalismo para clasificar a este nuevo liberalismo institucional. Es decir, con una visión crítica, inventa la idea de neoliberalismo, que tampoco era que inventó la pólvora, ¿no? O sea, algo se podía definir relativamente de manera sencilla, pero bueno, él fue el que planteó primero esta idea, este término del neoliberalismo, ¿no? Acá al costado tiene el libro, el artículo del 88, donde habla de este nuevo liberalismo institucional. Entonces, ¿sobre qué va a versar este debate, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas de discusión? ¿Cuáles van a ser las diferencias? ¿Y cuáles van a ser los resultados de este debate? Una de las obras de ese entonces que hacen referencia al debate es la escrita por David Baldwin, Neorrealismo y Neoliberalismo, ¿no? El debate contemporáneo, del 93, y ahí precisamente plantea los principales temas de discusión y las diferencias en torno a los mismos. Entonces, lo mismo va a ser la naturaleza y las consecuencias de la anarquía internacional. Bueno, cómo es la anarquía y qué posibilidades hay dentro de esa anarquía, ¿no? La visión neoliberal apunta a mayor posibilidad de cooperación, la otra lo ve como mucho más difícil. La cooperación internacional se puede dar, no se puede dar, cómo se puede dar. El debate entre beneficios absolutos y relativos, cuál se prioriza, los neoliberales, los absolutos, cooperamos si las partes ganan en el proceso, los neorrealistas, los relativos, vamos a cooperar si yo gano más que el otro, si gana el otro me conviene no hacerlo. Las prioridades de las metas estatales, para el neorrealismo la seguridad militar, para los neoliberales más el bienestar económico. Las capacidades e intenciones como explicación del comportamiento de los estados, y el papel de los regímenes en las instituciones. Más factible, menos factible. O más importante las capacidades o las intenciones. Los neorrealistas las capacidades, los neoliberales las intenciones. Capacidad de poder, intenciones de los actores. ¿Cuáles son los resultados? O algunos resultados. Por un lado, el desarrollo del área de la economía política internacional, la EPI, donde Gilpin es un autor central a la misma, la que busca, o esta aproximación, esta área se centra en la interacción recíproca y dinámica de las relaciones internacionales en la búsqueda de riqueza y de poder. El desarrollo del concepto de régimen internacional de Krasner, que lo vamos a ver más adelante, y es una definición que ha sido mayormente aceptada por autores de distintas corrientes. El desarrollo de nuevas teorías sobre integración, como por ejemplo el institucionalismo intergubernamental. Ahí tenemos contribuciones de Keohane, de Hoffman y de Moravcsik. El desarrollo del concepto de anarquía madura, donde está Barry Busan, ¿no? La idea era que, bueno, hay una anarquía, pero en algunos lados hay zonas menos anárquicas, ¿no? O sea, hay una mayor madurez en la anarquía. Y esa menor anarquía se deriva en buena parte de las instituciones, de la cooperación existente entre las partes. Precisamente Busan va a plantear una nueva idea de realismo estructural y va a revalorizar la escuela inglesa como una aproximación que varias décadas antes remarcó la necesidad, la importancia y la utilidad de combinar elementos de distintas teorías, ¿no? La escuela inglesa lo vamos a ver más adelante. Entonces, en los 80 y los 90, sobre todo, algunos dicen que hasta el día de hoy, se da esa pelea estelar de la noche, ¿no? Por títulos pesados, entre el neo y el neo, pero con una idea constructiva, ¿no? No apunta a destruir al otro, sino en todo caso vencerlo con argumentos, pero también derribar algunos consensos. En un segundo plano, quizás por la categoría Walter o Superpluma, pero crecientemente importante, sobre todo en un contexto de post-Guerra Fría, vamos a tener a los reflectivistas, ¿no? El concepto o el término reflectivista lo aporta Keohane y otros autores, ¿no? Los propios reflectivistas, y esa aproximación, esa visión reflectivista realmente es bastante heterogénea, ¿no?
comparten algunos elementos, que vamos a mencionar ahora, pero después de compartir esos elementos, hay muchas diferencias entre las distintas corrientes que se identifican como reflectivistas. ¿Qué comparten? El rechazo al positivismo, al racionalismo, la idea del conocimiento objetivo y el conocimiento estéril, ¿no? El conocimiento que sería apolítico. Una metodología toma este reflectivismo que se basa en las visiones tradicionalistas, ¿no? La que habían estado imperando en las relaciones internacionales hasta el segundo debate, ¿no? Se basan en la interpretación histórica, se basan en la reflexión. Posee una aproximación sociológica, normativa, y son distintas corrientes que insisten en la importancia de la reflexión sobre la naturaleza de las instituciones, sobre el carácter de la política mundial, o sea, cómo surgen, a quién le beneficia esas instituciones, ese orden, esa hegemonía, cómo es el conocimiento, no es apolítico, sino que tiene una carga política muy importante, cómo puede cambiarse el sistema o la realidad. Dentro de los reflectivistas tenemos distintas corrientes, la teoría crítica, por ejemplo, que vamos a ver la clase que viene, el feminismo, que vamos a ver más allá, el posmodernismo, también veremos algo en algunas clases, parte al menos del constructivismo, ¿no? Porque dentro del constructivismo también hay cierta heterogeneidad, y algunos se acercan más hacia el realismo, algunos se plantean como puente, hacia las visiones positivistas, pero tenemos una amplia heterogeneidad en el campo reflectivista, pero rechazan ciertos elementos del neoliberalismo y el neorrealismo, a los cuales ven básicamente como teorías que aspiran a describir, a resolver problemas, pero no a cambiar, no a arribar a un verdadero mundo más equitativo, más justo, más equilibrado. Entonces, ¿no? Un primer pantallazo del paraguas neoliberal, cómo surge, cómo contrasta con el neorrealismo, y alguna primera idea sobre la existencia de un debate paralelo entre el racionalismo, que se identifica con estos dos neos, y el reflectivismo, que está compuesta por una amplia heterogeneidad de aproximación. Mucho de esto lo vamos a ver, como dijimos, más adelante. Entonces, las instituciones son muy importantes para entender la posibilidad de cooperación en un mundo anárquico. Las instituciones, los regímenes internacionales. No es que los realistas consideren que la cooperación es imposible, lo ven bastante difícil, pero obviamente para el neoliberalismo las posibilidades son mayores, con o sin hegemonía. Precisamente en este mundo anárquico, donde los actores son egoístas y buscan maximizar sus utilidades, intereses, lo que se plantea Keohane, tanto en Después de la hegemonía como en La demanda de los regímenes internacionales, son dos textos de los cuales buscamos concentrarlos, las similitudes, los principales conceptos, para no desarrollar tanto. ¿No? Él se plantea, bueno, ¿por qué esos actores egoístas establecen regímenes internacionales? ¿Cómo surgen los mismos? ¿Cómo se sostienen? Y, llegado el caso, ¿cómo cambian? Y aquí Keohane, reconociendo, ¿no?, que la visión neorrealista tiene contribuciones todavía para dar, va a tomar una teoría que surge de autores identificados con el neorrealismo, como es la de la estabilidad hegemónica, ¿no? Esta idea surge de un autor de apellido Kindelberger, algunos años antes de la hegemonía, después de la hegemonía, disculpen, y básicamente el acento se pone en la oferta, ¿no? Donde es el hegemón el que va a ofrecer los regímenes internacionales, ¿no? Y va a incentivar a las partes que participen de esos regímenes internacionales a través de concesiones, de premios,
¿Por qué? Porque al hegemón le conviene un orden relativamente institucionalizado, estable, que asegure su preeminencia, ¿no? Es menos costoso el sostenimiento de esa hegemonía si hay, ¿no?, ciertos regímenes que en parte legitiman su ubicación, que en parte legitiman sus intereses, sus visiones sobre la dinámica de relaciones internacionales. Entonces, de esta aproximación neorrealista, la cooperación y los regímenes, las instituciones se entienden gracias al rol del hegemón. Y van a persistir, van a sobrevivir, mientras esa hegemonía se sostenga. Cuando la misma caiga, o vaya declinando, y sea reemplazada por otra, bueno, los regímenes que habían sido creados por la anterior hegemonía van a ser o radicalmente transformados o directamente reemplazados por otros. ¿Qué es un hegemón? Sería el Estado que tiene control de las materias primas, control de las fuentes de capital, control de los mercados y ventajas competitivas en la producción de bienes de valor elevado. Por ejemplo, en un contexto de revolución industrial, Reino Unido, ¿no? Reino Unido tenía carbón. El carbón movía el vapor movía la revolución industrial. Además, Londres era el centro del mercado financiero internacional, a través de su gran imperio, de su flota mercante, controlaba los mercados. Y gracias a la revolución industrial, ¿no?, tenía ventajas competitivas, obviamente, en la producción de manufacturas, es decir, de bienes de valor agregado, no de materias primas, básicamente. Gran Bretaña va a ser reemplazada por Estados Unidos, que posee lo mismo, ¿no? Es un país con una gran cantidad de recursos naturales, es un país donde se concentró, ahora un poco más debilitado, el capital internacional, que controló durante décadas los principales mercados internacionales. Hoy en día China le está disputando lo mismo, y que gracias a su inventiva, ¿no?, ha monopolizado durante décadas, ahora un poco menos, la producción de bienes de valor elevado, ¿no? O sea, todavía hoy, año por año, no fijé el año pasado, pero la cantidad de patentes, ¿no?, de inventos patentados anualmente sigue ubicando a Estados Unidos como el principal creador de las mismas, ¿no?, de los inventos. Pero bueno, esto se ha ido reduciendo y de hecho otros países, principalmente China, vienen incrementando su inventiva y aparte se ha convertido de momento, ¿no?, estamos en un contexto bastante complicado, pero de momento se ha convertido en los últimos años en la fábrica del mundo China. Bueno, veremos cómo eso evoluciona, pero un hegemón tiene estos elementos. Entonces, ese hegemón para esta aproximación, esta visión de la teoría de estabilidad hegemónica, ofrece los regímenes internacionales. ¿Y qué es un régimen internacional? Bueno, acá podemos aprovechar la contribución, la definición, el concepto emanado de la obra de Stephen Krasner en 1982, que va a definir a los regímenes internacionales como un conjunto de principios implícitos o explícitos, ¿no? Los principios son creencias de hecho, son relaciones de causalidad y rectitud, van a determinar los propósitos que los miembros buscan dentro de ese régimen, son normas, ¿no?, con estándares de comportamiento definidos en términos de derechos y obligaciones, son reglas, que son prescripciones o proscripciones específicas para la acción, son derechos responsables, pero digamos más hilados finos, ¿no?, o sea, más detallados, y son procedimientos de toma de decisiones en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en una determinada área de las relaciones internacionales, ¿no? Procedimiento de toma de decisiones, bueno, ¿cómo se toma la decisión dentro de un régimen? Puede ser por consenso, buscando, ¿no?, que el resultado sea, ¿no?, lo más democrático posible, aunque a veces cuando hay una parte que no está a favor, eso implica la paralización de ese régimen internacional. Puede ser por mayoría absoluta, puede ser por mayoría simple, puede ser por, bueno, vamos a penales y vemos quién gana, ¿no? Son procedimientos de toma de decisiones. Entonces,
La definición de Krasner como conjunto de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, en torno a los cuales la expectativa de los actores converge en una determinada área, no habla de todo el mundo, sino de una determinada área de relaciones internacionales, bueno, ha sido mayormente aceptada por buena parte de la comunidad internacionalista dedicada a estos temas. Bueno, esto es lo que ya lo menciono recién. Entonces, Keohane analiza esta propuesta, ¿no? Los regímenes internacionales que surgen de la oferta por parte del hegemón, y va a decir, bueno, obviamente cuando un hegemón trabaja por un orden institucionalizado, ¿no? Establecido, asentado en torno a regímenes, esto puede concretarse de manera más fácil que si se presenta en contra o si no hay una gran fuerza empujando, impulsando esa cooperación institucionalizada, pero va a decir que no solamente se requiere la existencia de un hegemón, sino que ese hegemón decida avanzar por esa vía. Puede haber un hegemón que tenga la posibilidad de favorecer un orden institucionalizado, pero decide no hacerlo. Pensemos en Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial, por rechazo del Congreso, por ejemplo, formó parte de la Sociedad de Naciones. Y tiene que haber también un grado de consenso de los estados más débiles, ¿no? O sea, si los estados más débiles rechazan ese orden institucionalizado, bueno, el mismo, por la fuerza, va a ser difícil que se sostenga. Por el otro lado, rechaza la idea de que si el hegemón cae, los regímenes que fueron creados por él mismo también van a hacerlo. Para Keohane, la cooperación post-hegemónica es posible, como así también es la cooperación no hegemónica, es decir, que surja sin necesidad de un hegemón colaborando o ofreciendo estos regímenes. ¿Y por qué? ¿Cómo puede darse esa cooperación? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Qué es la cooperación? La cooperación, dirá Keohane, puede darse cuando el número de actores es relativamente pequeño y pueden vigilarse mutuamente, ¿no? Cuando hay capacidad de monitoreo, menos es más, dirían. Cuando los actores tengan la expectativa de interactuar por un largo tiempo, esto que Keohane denomina como la larga sombra del futuro, ¿no? Cuando el dilema del prisionero, que cuando el prisionero sabe de que tienen tan mala suerte, cuando son tan malos como ladrones, que van a volver a agarrarlos en poco tiempo. Entonces, si yo hoy traiciono a mi socio, la próxima vez que nos agarren va a traicionarme él, y al final voy a tener más años dentro de prisión que si hubiera colaborado y nadie hubiera hablado. Entonces, cuando hay una expectativa de que esta situación se va a repetir, inclusive cuando en un momento particular me convendría traicionar, cumplo las normas, porque si hoy no las cumplo, mañana el otro no lo va a hacer y yo voy a estar peor que si lo hubiera cumplido. Entonces, esa larga sombra al futuro, esa perspectiva, favorece la cooperación. Unos actores pueden identificar a aquellos con los que está jugando, ¿no? Vincularía en parte con el primer punto, ¿no? Son menos, cuáles son las partes interactuantes. Y cuando los actores pueden castigar a los desertores, ¿no? Uno de los obstáculos para la cooperación es precisamente cuando hay temor a que las otras partes, o al menos alguna de las otras partes, haga trampa. O que se retire, habiéndose aprovechado todo lo posible de ese régimen internacional y pase a ser, pase a perseguir otros objetivos y mi situación esté peor que de no haber cooperado. De hecho, no han sido pocos los estados que a veces critican a algunos regímenes internacionales porque son muy laxos a la hora de castigar las infracciones de los regímenes. Pensemos en el régimen de no proliferación nuclear. En 2003, Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y anuncia que tiene armas nucleares. En ese sentido, se había aprovechado, al menos en parte, también hubo mucho mercado negro, de el acceso a tecnología nuclear con fines pacíficos, supuestos, para desarrollar su programa nuclear militar. Entonces, ¿cuáles fueron los castigos
para Corea del Norte? Bueno, algunas sanciones. Pero para Corea del Norte, digamos, el beneficio de haber traicionado y de haberse retirado, desertado del TNP, fueron mayores que los costos que esa traición o deserción le trajo aparejado. En consecuencia, la idea sería que en un futuro los costos para los desertores en el régimen de no proliferación sean mayores. Entonces, la cooperación puede darse por estos casos, por estos elementos, pero ¿cómo entendemos la cooperación, al menos desde la perspectiva de Keohane? Él lo ve como un proceso de ajuste de comportamientos y de acciones a través de la coordinación de políticas. ¿Qué se busca hacer esto? Evitar la discordia. Reducir esa discordia y no caer en el conflicto. Si la discordia se mantiene, ¿no? Si las diferencias se mantienen, podemos caer en un conflicto. La posibilidad del conflicto, la existencia de una discordia, digamos que es un incentivo para la cooperación. La situación de armonía no es un incentivo para la cooperación. ¿Por qué? Porque en situación de armonía cada uno hace lo que quiere, básicamente, y eso no tiene una consecuencia negativa en el otro, inclusive puede ser positiva. En situación de armonía no hay necesidad de cooperación. En la situación de discordia, de posible conflicto, sí lo hay. A través de la cooperación, en caso de concretarse, se facilitan los objetivos de los participantes. Es decir, los participantes entienden, ¿no?, que a través de esa cooperación van a estar en una mejor situación, o al menos mal. Ahí en el texto está medio borroso, yo puse el gráfico que está en un texto en inglés que es más fácil de leer, pero bueno, Keohane hace referencia a la armonía, la cooperación y la discordia. Nuevamente, si hay armonía, cada uno sigue sus políticas, sus objetivos y no hay problema, inclusive se ve como algo positivo. Por el contrario, puede darse situaciones donde la búsqueda respectiva de objetivos puede llevar a la discordia y al conflicto. Entonces, la posibilidad de cooperación es una alternativa a la discordia y al conflicto. La cooperación entonces se da ante la posibilidad de discordia, ante la posibilidad de conflicto. Entonces, dijimos que Kindleberger o el neorrealismo explica la posibilidad de cooperación y la posibilidad de estabilidad institucionalizada o de los regímenes internacionales a partir de la oferta, ¿no?, y del rol del hegemón. Keohane va a buscar, bueno, aceptar ciertos elementos de esta idea, refutar otros y complementar la misma, ¿no?, la idea de la estabilidad hegemónica, o la estabilidad más bien institucionalizada en el caso del neoliberalismo, a partir del análisis de la demanda, no de la oferta, que puede estar o no puede estar, ayuda si está, pero no es condición necesaria y suficiente. Y esa idea, ¿no?, lo va a complementar con la demanda, con el análisis de por qué otros estados, no necesariamente los actores centrales, las superpotencias, las potencias importantes del sistema, pueden demandar regímenes internacionales en un sistema anárquico, donde prima la incertidumbre y donde prima el egoísmo, ¿no? Esto puede darse porque los regímenes internacionales reducen los costos de transacción, ¿no?, sientan una base, ¿no? Entonces el tiempo para negociar es menor, porque ya hay una base, ya se ha determinado cómo se procede en caso de necesidad de resolver algún conflicto, por ejemplo, o respecto a alguna área determinada, porque hay formación de elementos o recursos humanos especializados en esa cuestión. Pensemos la Organización Mundial de Comercio, pensemos el régimen de no proliferación nuclear, pensemos el régimen de los derechos humanos, ¿no? Ahí tenés un grupo de especialistas que sabe mucho, ¿no?, y que aporta ese conocimiento para facilitar la cooperación, para facilitar la obtención de los intereses en esos campos, de los actores participantes. Entonces, ¿no?,
Los regímenes internacionales reducen los costos de transacción. Del mismo modo, mejoran la cantidad y calidad de la información, ¿no? Permiten, por ejemplo, cierto monitoreo respecto a las intenciones de la otra parte. Reducen la incertidumbre, ¿no? Cuanto mayor información haya, cuando mejor sea esa información existente, menor incertidumbre hay. Mayor confianza, llegado el caso, hay en las intenciones de la otra parte. Entonces, la capacidad de monitoreo, nuevamente, que aportan los regímenes internacionales, son un elemento que lleva a la demanda de los mismos. Vinculado a esto, ¿no? Reduce la incertidumbre, las posibilidades de engaño y aumentan la credibilidad y la reputación. Volvemos al caso del dilema del prisionero reiterado o repetitivo, en el sentido de que la reputación se vuelve un elemento importante dentro de los regímenes internacionales, porque si hoy hago trampa, probablemente en la próxima oportunidad en que me encuentre con la misma parte, bueno, la misma parte o haga trampa o no esté dispuesto a negociar, o a cumplir con lo que se había acordado en su momento. ¿Por qué? Porque yo tengo una mala reputación. Entonces, la reputación, la credibilidad de uno se vuelven importantes, y del otro, ¿no? Se vuelven importantes a la hora de los regímenes internacionales y a la hora de su demanda y su sostenimiento. Gracias a los regímenes internacionales, ¿no? Podemos alcanzar acuerdos que de otro modo serían imposibles. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por la desconfianza, por los costos de esa transacción, por la imposibilidad de tener una visión más acabada de las intenciones de las otras partes. Volvemos al caso de reputación, ¿no? Estos regímenes internacionales favorecen patrones de cooperación y una iteración, también podemos usar interacción, pero son dos palabras similares, pero no son la misma palabra, que refuerzan su mantenimiento, nuevamente la reputación, ¿no? Cuando se retroalimenta la cooperación, ¿no? Y además se expande también, ¿no? O sea, a veces cooperando sobre algún tema sensible, uno puede expandir esa cooperación hacia otros ámbitos, ¿no? Esto viene también de la teoría funcional. Entonces, los regímenes internacionales pueden ser demandados, pueden ser incentivados por un conjunto de elementos, no solamente por la existencia o no de una hegemonía. Y una vez creado, diría Keohane, las condiciones para su sostenimiento son menos exigentes que las necesarias para crearlos. En el sentido de que es más fácil sostenerlos que crearlos. Y del mismo modo, si lo miramos desde la otra punta, es más fácil sostenerlos que reemplazarlos, ¿no? O sea, porque para crearlos se requiere un gran consenso. Entonces, las organizaciones internacionales pueden adquirir cierta vida propia de las variables causales que le dieron vida, o pueden, por ejemplo, no reflejar la distribución de poderes en un área determinada. ¿Y por qué no se adapta más rápidamente ese régimen internacional o esa organización particular a la distribución existente de poder, a las capacidades de poder existentes del sistema? Bueno, porque se requiere un nuevo consenso y a veces ese nuevo consenso es muy costoso y se prefiere sostener ese régimen internacional porque no hay una alternativa mejor, o al menos menos mala, dirá algún crítico. Pensemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas fueron creadas por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y el Consejo de Seguridad refleja mayormente cuáles eran esos ganadores, o al menos varios principales ganadores de ese conflicto. Entonces, tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Francia. Ahora bien, hoy en día tenemos otros países como Japón o Alemania, que eran el bando de derrotados en el 45, que probablemente ameritarían ingresar a ese Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Hay otros países emergentes
o reemergentes en otras regiones del mundo, que también, para ser más democrático y reflejar mejor la distribución de poder en distintos elementos existentes, deberían quizás estar en ese Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la India, tal vez Brasil. Pero ¿qué ocurre? No hay un consenso sobre ello. No es que esos países cuentan con el respaldo de las superpotencias ya existentes, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o inclusive a veces de sus propios vecinos. Brasil, tanto en la experiencia de la Sociedad de Naciones como las Naciones Unidas, desde el primer momento, y hasta el día de hoy, pasando por gobiernos militares y democráticos, de derecha, de izquierda, Lula, Bolsonaro, quien sea, han buscado ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero, por ejemplo, la Argentina, también con gobiernos democráticos, liberales, centro-izquierda, centro-derecha, Alfonsín, Kirchner, Macri, no lo aprobaron, no lo apoyaron. Quizás porque, bueno, entre Brasil y Argentina se mantiene cierta desconfianza, cierta incertidumbre y cierta relación lockeana, ¿no? Que veremos sobre todo con el aporte constructivo en algunas clases. Entonces, en 2005 se planteó la reforma del Consejo de Seguridad y varias de las potencias centrales, incluyendo a Estados Unidos, Rusia y China, dieron a entender que no iban a aceptar ese ingreso, o al menos no iban a permitir el ingreso de todos esos países al Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Entonces, ¿el Consejo de Seguridad refleja la distribución de capacidades actuales de poder? No. ¿Por qué no cambia? Bueno, porque no hay un consenso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Unas Naciones Unidas, o al menos un Consejo de Seguridad alternativo, paralelo? Tampoco es factible, o los costos son muy grandes. Lo mismo pasa en el régimen de no proliferación nuclear, ¿no? El tratado, ¿no? La herramienta central de ese régimen es el Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? El 68, entró en vigor en el 70, y se establecían tres pilares, ¿no? El no desarrollo de armas nucleares para aquellos países que no lo tenían, el beneficio del acceso a la tecnología nuclear con fines pacíficos para las partes participantes, y el desarme progresivo y la eliminación definitiva de las armas nucleares por aquellos países que sí las tenían, que son hoy en día los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No lo eran en el 68-70 porque estaba China-Taiwán en Naciones Unidas hasta octubre del 71. Entonces, el Tratado de Proliferación Nuclear, que en el 2000 se le dio una vigencia indefinida, cada 5 años tiene conferencia de revisión para decir, bueno, ¿se están cumpliendo estos pilares? ¿Se puede arribar a un nuevo consenso? Bueno, y es difícil arribar a un nuevo consenso. La próxima conferencia de revisión iba a tener lugar este año, pero por el coronavirus se pasó para el año que viene, o bueno, podría tener lugar a fin de este año, pero probablemente se desarrolla a principios del próximo, hay tiempo hasta abril del 2021, y el presidente de la conferencia de revisión del TNP es un argentino, Gustavo Slaubinen, ¿no? Un embajador, fue vicecanciller en la época de Macri, pero tiene una larga trayectoria en Cancillería y también en Naciones Unidas, una persona muy formada en temas de no proliferación, y va a tener una tarea muy ardua para ver si el TNP se sostiene más allá de sus errores, si se logra arribar a un consenso o finalmente vamos a una progresiva un progresivo debilitamiento de ese régimen de no proliferación nuclear, del cual el TNP es muy importante. Otro elemento muy importante del régimen de no proliferación es el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde un argentino es el director general, Rafael Grossi, ¿no? Argentina potencia. Al menos en el campo de la no proliferación nuclear, donde la Argentina es un país muy relevante, sobre todo desde fines de los 80, principios de los 90 hasta el día de hoy. Entonces, hablando precisamente de no proliferación, ¿no? Uno de los regímenes que hace a la visión del neoliberalismo, este régimen en particular es un régimen de control, ¿no? Establece patrones de comportamiento hacia adentro y también hacia los que no están dentro de ese régimen, ¿no? Hacia los no afiliados. Es decir, el régimen de no proliferación a veces acepta
o establecen normas para sus partes que son mayormente respetados por aquellos estados que no lo están dentro del mismo. Por ejemplo, mayormente la comunidad internacional, inclusive los países que no forman parte del TNP, han adherido a la no realización de ensayos nucleares, ¿no? Explosiones subacuáticas, explosiones subterráneas, explosiones en la atmósfera, ¿no? Algo que fue muy común durante la Guerra Fría. De hecho, todos nosotros somos un poco radioactivos por la radioactividad que en el ambiente, no solamente la natural, sino la generada por estas cientos de ensayos nucleares, principalmente por Estados Unidos, pero después la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña, otros más lo hicieron. Y ese acuerdo, esa moratoria de ensayos nucleares, mayormente ha sido aceptado por aquellos países que no forman parte del régimen de no proliferación. Por ejemplo, Pakistán, por ejemplo, la India, por ejemplo, Israel, no mucho por Corea del Norte, pero mayormente es una norma acordada dentro de un régimen de no proliferación, de tipo de control, que ha sido aceptado por actores que están fuera del mismo. Entonces, es un régimen de control, es una herramienta que, dirá Keohane, los países industrializados, desarrollados, implementaron en un contexto donde ya no les es tan fácil controlar los resultados, las negociaciones, como sí lo fue en el primer cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay también regímenes de seguro, que buscan afrontar situación de riesgo de incertidumbre. Por ejemplo, hay acuerdos entre distintos países para brindarse apoyo en situación de crisis energética, ¿no? Provisión de gas o de petróleo, ¿no? Son instrumentos, nuevamente, que en este caso, desde una perspectiva de Keohane, son empleados por los países desarrollados, industrializados, para arribar a resultados que quizás en el pasado lo lograron hacer por sí mismos, pero que ahora requieren un mayor consenso, una mayor negociación. Requieren de regímenes internacionales. Entonces, Keohane escribe en los 80, viendo que se da todavía una declinación norteamericana, del poder norteamericano, sobre todo económico, veía el surgimiento de Japón y mucho más atrás de China, por ejemplo. Planteaba de que luego de la hegemonía, cuando esa hegemonía ya no estuviera, se iba a seguir continuando con los regímenes internacionales, con la cooperación, pero, bueno, el contexto histórico, ¿no? La realidad, ¿no? La única verdad es la realidad. Y la realidad demostraba de que a partir del 89 y sobre todo desde el 91, más que la declinación de la hegemonía, lo que se iba a dar es un fortalecimiento de la misma, ¿no? Por el progresivo debilitamiento y eventual extinción de la Unión Soviética como contrapeso, como el polo opuesto en ese sistema bipolar que había imperado durante varias décadas luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para una siguiente edición de Después de la Hegemonía, ¿no? Para el 2005, Keohane va a escribir un nuevo prólogo. No, es interesante porque Keohane como Nye no actualizan el libro en sí, pero sí incluyen prólogos reconociendo, digamos, los cambios en el sistema internacional y cómo esos cambios reflejan o refutan algo o algunas ideas que ellos planteaban en sus libros. Entonces, Interdependencia compleja, ¿no? El libro del 77 de Keohane y Nye, ya ha tenido 4 creo, ediciones, y en cada uno tenés un prólogo distinto. Y cada uno va actualizándose, ¿no? No modifica mucho el libro en sí, algunos elementos sí, pero mayormente lo dejan como estaba en el 77, incluyen la internet, por ejemplo, pero tienen prólogos que actualizan algunas ideas, sin tener que transformar radicalmente el libro. En el caso de After Hegemony, ¿no? Después de la hegemonía, del 84, ¿no? 21 años después, para una nueva edición, en 2005,
Bueno, Keohane obviamente tiene que reconocer que con el final de la Guerra Fría no hubo una declinación hegemónica de Estados Unidos, sino al contrario. Se vio una etapa fuertemente unipolar de los Estados Unidos. Unipolar y luego 2001, cuando él escribe en el contexto, escribe unilateral, principalmente, donde los regímenes internacionales habían sufrido mucho los embates de los Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos, o al menos Bush hijo, había planteado que estaban con ellos o estaban en contra de ellos a la hora del accionar de los Estados Unidos. Herminio Iglesias había dicho de no, están conmigo, sinmigo. Pero en este caso, Bush lo aplica una idea similar en el sistema internacional y decía, bueno, o estás conmigo o estás en contra de mí, o apártate porque allá voy. Es una etapa de mucho unilateralismo de Estados Unidos que debilita el régimen de Naciones Unidas, que debilita el orden institucional liberal que se había ido desarrollando durante varias décadas. Y entonces, la pregunta que se hace Keohane ya no es, bueno, la cooperación puede sobrevivir a la caída o la declinación de la hegemonía, sino precisamente lo contrario. ¿Puede la cooperación sobrevivir a la hegemonía norteamericana, al menos así como está planteada, unipolar, ¿no? Unilateral en muchas de sus acciones? Y bueno, por un lado es relativamente optimista, ¿no? Él va a reconocer de que hay ejemplos exitosos en ese contexto histórico donde se demuestra de que la cooperación es factible sin la presencia de una potencia hegemónica. Pensemos en la entrada en vigor del protocolo de Kioto sobre cambio climático, donde también un argentino contribuyó bastante, el embajador Estrada Oyuela, donde teníamos la Corte Penal Internacional, que más allá que Estados Unidos se opuso a la misma, no la ratificó y rechaza ubicarse bajo su competencia, inclusive ha presionado a muchos países para que les otorguen ciertas inmunidades en caso de funcionarios o tropas que viajen a alguno de esos territorios, ¿no? Para que no sean objeto de alguna detención potencial por orden de esta Corte Penal Internacional. Bueno, se había logrado desarrollar una Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional había juzgado a genocidas, a grandes criminales de África, de la ex Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? El protocolo de Kioto nuevamente había entrado en vigor, se había trabajado para reducir los gases de efecto invernadero, o sea, la comunidad internacional, sin la participación de la potencia hegemónica, era capaz de cooperar, ¿no? de demandar regímenes internacionales, de acordar regímenes internacionales, sostener regímenes internacionales. Entonces, sí, la cooperación puede sobrevivir a la hegemonía, inclusive decía el hecho que cuando Estados Unidos se empezó a empantanar en Irak hayan tenido que volver a Naciones Unidas para solicitar colaboración, ayuda, bueno, eso demuestra que Estados Unidos mismo reconoce cierta importancia y necesidad de esos regímenes internacionales. Es más, previo a la invasión norteamericana a Irak, ahí en marzo de 2003, la administración de Bush intentó convencer a la comunidad internacional, sobre todo a los miembros del Consejo de Seguridad, de que era necesario la autorización del empleo de la fuerza contra Irak por su supuesto incumplimiento en lo referente a la no posesión o al no desarrollo de armas de destrucción masiva. No lo logró y fue por su cuenta, pero bueno, el hecho de que haya intentado convencer a los miembros del Consejo de Seguridad, el hecho de que después, cuando empezó a tener problemas en el terreno, haya vuelto a Naciones Unidas, demostraría la importancia de ese régimen en particular, de esa organización, de esa institución, como son las Naciones Unidas. Ahora bien,
es posible la cooperación. Obviamente la hegemonía no estaba ayudando en ese contexto, como tampoco lo estaba haciendo la administración Trump en este entonces, ¿no? En este momento, en este contexto. Pero más allá de eso, de que hay una luz que marca cierta confirmación o la posibilidad de cooperación sin una hegemonía, lo cierto es que también reconoce la existencia de ciertas lagunas explicativas, de algunos fallos, de algunos errores en el análisis planteado ahí en el 84. Uno era, bueno, tomar los estados como unidades, ¿no? Él dijo de que probablemente lo que debería hacerse es volver a una de las ideas de la interdependencia compleja, que venía, ¿no? Un estado mucho más complejo, fracturado en algunos aspectos. Pero bueno, él había buscado simplificar su aproximación a la realidad internacional, y al tomar a los estados como unidades, no consideraba las variaciones de política doméstica, o cómo las ideas de los gobernantes favorecían cambios o decisiones de política exterior muy relevantes. Pensemos en la influencia neoconservadora en el gabinete de Bush, que incentivaba, por ejemplo, la expansión de la democracia a otros estados como algo que debía perseguirse, ¿no? O sea, buscar hacer a veces de la política exterior una cruzada, algo contra lo cual alertaba, por ejemplo, el realismo clásico, algo contra lo cual también se oponían autores identificados con esta idea de paz democrática, por ejemplo Doyle. Pero bueno, las ideas de los gobernantes inciden en la política exterior de los países, y esto era algo que Keohane no incluyó en su análisis, ¿no? Reconoce de que una explicación más completa debería involucrar algo de esto, pero bueno, él prioriza determinadas variables que corresponderían a otras corrientes, quizás ponen el foco en estas ideas o en la incidencia de las variables domésticas en el comportamiento internacional. Tampoco incluyó los grupos de interés, los grupos de presión, los lobbies, las ONGs, ¿no? Que también inciden en el comportamiento internacional. Quizás pecó demasiado optimismo a la hora de no darle tanta atención a la distribución de las ganancias, ¿no? Él prioriza las ganancias absolutas como sobre las ganancias relativas. En ese sentido, o derivado también de esta idea, reconoció de que a veces los regímenes internacionales sí pueden involucrar más costos que beneficios. En ese sentido, veía para 2005 como, por ejemplo, algunas recetas del FMI habían sido negativas para muchos de los países que las habían seguido, ¿no? El FMI básicamente tiene un recetario, se la tiraba a cualquier país y después arréglensela, ¿no? O sea, no consideraba particularidades de ese país, de esa cultura, y los costos de llevar a cabo esas estrategias muchas veces, en muchos casos, como en la Argentina, superaban los beneficios. La OMC también dirá Keohane de que, al menos para algunos estados, las reglas, las normas que se habían acordado habían impuesto más costos que beneficios. Hoy en día, de hecho, los Estados Unidos mismos, dentro del Congreso, está debatiendo la posibilidad de abandonar la OMC porque considera que la OMC los ata o les trae más costos que beneficios. Es decir, es algo que afectaría no solamente a los estados pequeños, o a algunos estados pequeños, sino también a algunos estados grandes. Este debate igual es minoritario dentro del Congreso, pero ya han habido algunos proyectos de diputados, ¿no? De representantes, tanto demócratas como republicanos en ese sentido. Entonces hay que evaluar a futuro si esto no atentaría más contra el orden institucional. Del mismo modo, Keohane va a reconocer que, a diferencia de lo que planteaba en 1984, la reputación no es tan importante para el sostenimiento de los regímenes. Inclusive cuando quienes vulneran muchas veces esas normas son los mismos estados centrales que le dieron vida a los regímenes.
Y acá Keohane hace un análisis del comportamiento histórico de los Estados Unidos desde 1789 hasta 1989, y va a ver de que muchas veces Estados Unidos no cumplió con las normas del orden internacional liberal que él ayudó de manera muy significativa a darle forma a su creación y a su sostenimiento. Y a pesar de eso, el régimen internacional se ha seguido sosteniendo, y a pesar de eso, los estados siguen estando dispuestos a cooperar o acordar con los Estados Unidos, más allá de que muchas veces ese actor no ha cumplido con lo acordado, con los pilares de varios regímenes internacionales en los cuales formó parte. Entonces, ese texto que ustedes tienen corto, de 2005, de Keohane, es interesante porque le da la posibilidad a este autor de rever lo que había escrito más de 20 años atrás, de reconocer ciertos aciertos, pero también reconocer ciertos fallos, nuevamente, lagunas explicativas que ameritan ser profundizadas, llenadas por otros estudios, por otras contribuciones más allá de la propia. De hecho, si en 20 años ustedes vuelven a leer algo que ustedes hayan escrito y no encuentran sobre algo internacional, ¿no? Y no encuentran algún detalle que no aconsejarían, no considerarían modificar para hacerlo más efectivo, ¿no? Para analizar el contexto en que estén viviendo, bueno, o fueron Nostradamus, o bueno, no son muy humildes a la hora de reconocer, ¿no? De que uno cambia a veces sus prioridades, sus ideas, sus intereses, y que lo que escribe en un momento dado no se puede aplicar hoy en día, o se aplica parcialmente, o uno mismo considera de que debía aplicarse de manera distinta. Entonces, interesante por eso, ¿no? Te da la posibilidad de ver a Keohane como rescata y critica elementos de su análisis de vamos a parar un segundo, voy a buscar agua. Entonces, nosotros hemos hecho referencia a la teoría de estabilidad hegemónica de origen neorrealista, donde se adjudicaba al hegemón, ¿no? Un rol muy importante en el surgimiento y consolidación, sostenimiento de los regímenes internacionales. Keohane había reconocido que un hegemón que impulse el objetivo ayudará a la concreción del mismo, pero que la cooperación podía darse sin hegemón o más allá de que el hegemón decline o perdure en el sistema internacional. Un autor que también va a aportar desde una visión liberal al estudio de este fenómeno es Eikenberry. Y Eikenberry le va a dar un rol más importante que plantea Keohane a ese hegemón, ¿no? Y a las posibilidades del hegemón de crear un orden institucional. La obra de Eikenberry que ustedes tienen, luego de la victoria, fue publicada en 2001, antes del 11 de septiembre, antes de que Estados Unidos se volviera todavía más unilateral en su accionar, y que vulnere en buena medida varios regímenes internacionales. Y en este libro, ¿no? Luego de la victoria, Eikenberry busca, ¿no? Analizar, ¿no? Ver cómo se dan los cambios a largo plazo, cómo se da la evolución del orden internacional a través de las transiciones de poder, ¿no? A través de los cambios sistémicos y de las grandes guerras que se han dado en la era moderna, ¿no? En los últimos 2 siglos. Entonces, él va a partir de reconocer de que el fin de la Guerra Fría no había involucrado una nueva búsqueda de equilibrio, no había producido un derrumbe de los regímenes existentes, sino que en muchos casos había una consolidación, una expansión de estos regímenes, como por ejemplo la OTAN, o por ejemplo Naciones Unidas, incorporando nuevos miembros.
En esta situación, ¿no? Los Estados Unidos habían actuado para acompañar estos cambios y para continuar dándole forma al orden internacional liberal que se había empezado a desarrollar en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, Heikenberry va a decir de que cada tanto, ¿no?, los estados se encuentran frente al desafío de establecer un orden. Esto suele darse luego de grandes guerras, cuando, bueno, nos encontramos en una nueva distribución de poder, donde debe barajarse y dar de nuevo cierto orden. Estas etapas, ¿no?, favorecidas nuevamente por grandes guerras, las denomina como cambios sistémicos. Y frente a lo mismo, los ganadores, o al menos la potencia central ganadora de la coalición, tiene tres opciones sobre cómo actuar ante la posibilidad de organizar el orden, el mundo de la posguerra. Puede buscar dominar, ¿no?, aprovechar su situación central para imponer una hegemonía al resto. Puede decidir abandonar, diciendo, bueno, derroté a la amenaza, ahora vuelvo a mis asuntos, ustedes se encargan. Estados Unidos, por ejemplo, luego de la Primera Guerra Mundial, no por voluntad necesariamente del gobierno, sino oposición de la sociedad, oposición del Congreso norteamericano a formar parte de la Sociedad de Naciones. O puede decidir, digamos, transformar, ¿no?, la situación donde esa potencia se encuentra en un contexto favorable, en un orden institucionalizado, ¿no?, en un orden donde se establezcan ciertos acuerdos entre la potencia hegemónica y el resto que favorezcan cierta continuidad en el tiempo de un orden que se va a ir consolidando a imagen e interés, sobre todo de esa potencia ganadora, esa potencia central, pero sin los costos de sostenimiento que sería una posición hegemónica. Ejemplos de estos cambios sistémicos son, según Heikenberry, ¿no?, la de 1815, luego de Waterloo, ¿no?, luego la derrota de Napoleón, la de 1919, luego el fin de la Primera Guerra Mundial, la de 1945 y, bueno, la de la post-Guerra Fría, del 89, del 91, ¿no?, en diciembre del 91 se disuelve la Unión Soviética, ¿no?, a partir de ahí. Entonces, lo que él observa es que crecientemente los estados ganadores buscaron institucionalizar esa situación, buscaron crear incentivos para los demás estados, inclusive los derrotados, para adherir a cierta visión, ciertos principios, ciertas normas, ciertas reglas, ciertos comportamientos esperados para las partes interactuantes. Y entre las características que se observaba era que los ganadores apuntaban a progresiva autolimitación o restricción estratégica. Es decir, los ganadores o la potencia ganadora estaba dispuesta a autolimitar su poder, ¿no?, o sea, a establecer ciertos consensos que limitaban, ¿no?, que la restringían estratégicamente. Ahora bien, ¿por qué, dirá, una potencia ganadora puede estar dispuesta a hacer eso? ¿Por qué se va a autolimitar cuando podría aprovechar su mayor poder para imponerse a otros? Bueno, por los costos de esa imposición, o por el costo del sostenimiento de esa imposición, de esa hegemonía. Entonces, una potencia ganadora va a encontrar que a largo plazo, quizá no a corto plazo, pero a largo plazo, su situación va a estar mejor con un orden institucional que un orden hegemónico, porque el costo de sostenimiento, por la creciente resistencia de los demás países, bueno, van a hacer que a corto plazo quizá los beneficios sean mayores, pero a largo plazo sea difícil, o cada vez más difícil sostener. Va a incentivar, por ejemplo, un balanceo contra esa hegemonía. Entonces, busquemos relativamente cristalizar la situación como está ahora, busquemos consensuar con los demás estados ciertos principios, ciertas normas, ciertas reglas, que parte de mi propio interés, pero que busco universalizar,
o al menos regionalizar, depende del tipo de régimen que estemos haciendo referencia, o el orden, si un orden internacional global o regional. ¿Por qué? Porque esto a la larga me trae más beneficios que costos. Y me trae más beneficios que la alternativa que sería una estrategia de hegemonía. Ahora bien, esos serían los incentivos para la oferta. O sea, ¿por qué el hegemón puede estar dispuesto a su autolimitación? ¿Por qué el hegemón puede estar dispuesto a comprometerse con el sostenimiento de cierto orden internacional? Del lado de los que son ofrecidos, también vamos a tener ciertos incentivos. Y esos incentivos del resto de los estados para adherir a esta estrategia institucional impulsada por un poder central, lo vincula Eikenberry a lo que denomina lógica institucional. En ese sentido, cuando mayores sean las disparidades de poder entre la potencia central y el resto, bueno, más difícil se va a hacer balancearlo. Y a la vez más fácil va a ser para el resto de los estados aceptar la propuesta de la potencia central de consensuar cierto orden internacional e institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no le podemos enfrentarlas y de esta manera me aseguro cierta seguridad relativa si realmente la potencia central acepta autolimitarse. Yo no lo puedo limitar, entonces requiero que el otro se autolimite, al menos en corto y mediano plazo. Entonces, cuanto mayor sea la disparidad de poder, el que está arriba, la potencia que está arriba, le va a ser más fácil proponer y arribar a cierto orden internacional, y va a ser más necesario para los que están más abajo aceptar esto, porque si no nos encontramos en una situación donde no hay una autolimitación, donde el empleo de la fuerza, de la violencia, de la imposición, puede ser más recurrente que si no hubiera un orden que, si bien es orquestado en buena medida desde arriba, me permite cierta seguridad relativa. Eikenberry va a adherir a esta idea de lógica institucional también el tipo de estados que participan de esta iniciativa, de regímenes o de instituciones, o más abarcativamente un orden internacional. Y en ese sentido, él va a plantear que cuando los estados son democráticos, van a estar más proclives a respetar lo acordado en relación a ese orden. Yohei no le pone tanta atención a la cuestión de si los regímenes, o si los países participantes de los regímenes o de las instituciones son democráticos o no democráticos. Hay que sí. Entonces, observamos eso, ¿no? Que hubo un concierto europeo post-Napoleón que buscó establecer cierto orden, ciertas normas, terminó fracasando. Luego de la Primera Guerra Mundial se buscó nuevamente cierto acuerdo en torno a ciertas normas, ciertos principios, pero fracasó en parte que la potencia central que podía haber logrado sostener ese orden institucionalizado prefirió retirarse, los Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial se avanzó en parte, o sea, las Naciones Unidas fue mucho más efectiva, más allá de todas sus debilidades, que la Sociedad de Naciones, todavía perdura, a diferencia de la primera. Y en el contexto de fin de la Guerra Fría, bueno, Eikenberry ponía mucha esperanza en la posibilidad de arribar a un orden internacional institucionalizado, consensuado, fuerte. Entonces, dijimos, las instituciones son muy importantes, tanto al inicio de una hegemonía, porque pueden favorecer que esa hegemonía se autolimite y se arribe a un orden donde la cooperación sea más recurrente, donde haya menor incertidumbre, donde haya menor posibilidad de conflicto, violento sobre todo. Y las instituciones son inclusive más importantes cuando esa hegemonía decline.
¿no? Porque las instituciones van a favorecer una serie de beneficios materiales y no materiales que van a impulsar su sostenimiento, el sostenimiento del orden, de la cooperación, más allá de esa hegemonía. Entonces, a diferencia de Keohane, le da mayor importancia al rol del hegemón en el sostenimiento del orden institucionalizado, pero la cooperación es factible más allá de la hegemonía. Hablamos de orden internacional, ¿no? Él lo va a definir como el patrón de actividades que sostienen las metas elementales o primarias de la sociedad internacional, o sociedad de estados. Entonces, el patrón de actividades, él ve que progresivamente se ha buscado establecer a través del consenso, a través de un gran poder que se autolimita y que ofrece beneficios e incentiva a los demás países a adherir a ese orden que plantea, ese orden internacional liberal sería desde la perspectiva norteamericana, y donde ve que los otros estados tienen incentivos también para adherir, sobre todo cuando hay una gran diferencia de poder y cuando esos estados además son democráticos. El orden internacional, entonces, que se observa luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el contexto de la posguerra fría, para Eckenberry es liberal. No es el único orden factible, podría haber sido un orden de balance de poder, como ocurrió en Europa, como ocurrió durante varios siglos, como ocurrió durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Puede ser un orden hegemónico, cuando, sí, en caso de que Estados Unidos hubiera decidido aprovechar las circunstancias en las cuales se encontraba como el único gran poder del sistema para imponer sus intereses a los demás, no a través del debate o del consenso, sino a través de la presión. O podemos encontrarnos con ese orden constitucional, ¿no? O sea, fuertemente imbuido de instituciones. Ese orden constitucional puede ser débil, ¿no? Sobre todo cuando depende mucho de que los estados principales no cumplan, digamos, con los principios, con las normas, con las reglas de ese orden. Muchas veces se da de que los estados principales atenten contra ese orden constitucional y eso lo debilita y hasta puede hacerlo caer, pero él tenía la esperanza de encontrarse en ese contexto de 2001 con un orden constitucional fuerte, ¿no? Donde las reglas, los derechos, las protecciones, ¿no? Los incentivos que se otorguen a las partes participantes son ampliamente acordados e institucionalizados, ¿no? Hay un grado de consenso, no son impuestos. Y esas reglas, esos derechos y esos incentivos o protecciones son generalmente respetados, donde el poder de las potencias son tan fuertemente contenidos, y donde ese orden tiene cierto carácter de autonomía en relación a las grandes potencias, o a los Estados Unidos. Cierta independencia. Eso es un orden constitucional fuerte. Precisamente es el que observa que se había ido institucionalizando en una etapa que va desde la post-Segunda Guerra Mundial, primero en el mundo occidental desarrollado, orden internacional liberal, y en el post-Guerra Fría, ¿no? Se había ido expandiendo hasta cubrir otras regiones. En ese contexto de post-Guerra Fría, consideraba que Estados Unidos era el único país capaz de crear y sostener ese orden constitucional. Ahora bien, lamentablemente después se tuvo la experiencia de la administración Bush, que afectó, sobre todo durante el primer mandato, buena parte de ese orden institucional, y no terminó cuajando en constitucional, diría algún crítico. Y con Obama hubo una vuelta a un mayor multilateralismo, un mayor empleo de las instituciones del sistema internacional para resolver diferencias, pero bueno, estamos en un contexto que hoy Eckenberry califica de preocupante, ¿no? En 2018 sacó un artículo donde, entre otras cosas, y acá lo cité porque era muy claro en ese sentido,
señalaba que el internacionalismo liberal y el orden internacional está profundamente afectado por los acontecimientos no de afuera, no son enemigos externos, sino dentro del mismo Occidente. O sea, el orden se está cayendo desde adentro, no por amenazas externas. Que la democracia liberal en sí parece frágil y polarizada, vulnerable al populismo de extrema derecha y a una política de reacción violenta frente, bueno, a las críticas, a las oposiciones. Acá obviamente reflejaba los temores que él observaba por el comportamiento de Estados Unidos bajo la administración Trump. Entonces, lo que plantea Eikenberry es que sobre todo un hegemón tiene las posibilidades de facilitar un orden constitucional, o institucional al menos, que en distintos cambios sistémicos, luego de grandes guerras, lo que se había ido viendo es precisamente a esa progresiva restricción estratégica de la potencia vencedora, la principal del bando ganador, que Estados Unidos aparentemente estaba trabajando hasta que él escribió After Victory en 2001 en la consolidación de un orden no solamente institucional sino constitucional fuerte. Pero bueno, como que ojé, ¿no? Si uno considera cuál es su reflexión actual, va a decir que lamentablemente de momento esto no está progresando, sino al contrario se ve un retroceso del orden democrático, del orden liberal internacional y del internacionalismo liberal. Hay que ver si en los próximos años se vuelve a fortalecer el orden internacional o por el contrario, vamos hacia un orden diferente o a un desorden internacional. Pero bueno, el aporte de Eikenberry se centra en ciertos conceptos como la lógica institucional, como entender por qué una potencia hegemónica puede decidir, ¿no?, transformar el contexto hacia un orden institucional, la importancia de instituciones y de cómo ellas pueden favorecer la continuidad de la cooperación más allá de que decline o no la hegemonía, el tipo de órdenes, sobre todo el constitucional, y bueno, el rol de Estados Unidos como sostenedor de ese orden internacional liberal. Lamentablemente hoy en día esto no se observa, pero bueno, puede cambiar o puede que eventualmente China reemplace a Estados Unidos y por los beneficios que le ha traído este orden normativo, aspire a mantener mayormente el mismo o con mínimos cambios. Habrá que ver, ¿no? Esto es un gran interrogante, ¿no? Si China reemplazar a Estados Unidos, si quiere ser realmente China potencia hegemónica, porque involucra sus costos, ¿no? Involucra concesiones, ¿no? No solamente a aspirar a imponer su voluntad a los demás, y cómo el orden internacional va a evolucionar. En este momento vivimos una etapa turbulenta. Entonces, el debate constructivo, ¿no? Neo, se da en los 80, se da en los 90 principalmente, algunos textos todavía continúan hasta el día de hoy. Comparten ciertos elementos, aunque unos con visiones más positivas y otros más negativas. Ambos son aproximaciones de la tercera imagen, ¿no?, del sistema internacional. Uno más focalizado en la seguridad, otro en la economía y en menor lugar en el medio ambiente. Ambos consideran que la anarquía existe, pero uno se preocupa en entender el conflicto, otro más en la cooperación, partiendo de un mismo actor central, el Estado, un Estado racional, unificado, que busca maximizar su interés, que es egoísta. El resto o son poco importantes para el neorrealismo o están subordinados al Estado según el neoliberalismo de Durkheim. Entonces, bueno, comparten similitudes, pero también tienen sus propias diferencias, ¿no? Sobre, bueno, las posibilidades que plantea la anarquía, sobre las metas, sobre la posibilidad de
fungir el poder de una área a otra, sobre la posibilidad de cooperación, sobre si esa cooperación requiere de una potencia hegemónica o no, si puede perdurar, si la misma, cómo ven la interdependencia, cómo ven la posibilidad de cambio, qué tipo de cambio puede darse. ¿No? Comparten similitudes, comparten diferencias, comparten algunos autores que adhieren a estas dos corrientes, comparten la idea de, bueno, buscar quizás alguna síntesis, buscar algún concepto o idea que se alcance a través de ese debate constructivo, de este debate intraparadigmático, dirán algunos. Es un elemento interesante que refleja también los cambios en el sistema internacional, ¿no? La realidad compleja que se vivía en los 80 y en los 90. Quizás la visión neoliberal era bastante más optimista, porque bueno, los 90 parecían optimistas para los que vivieron en ese entonces. Yo me acuerdo, ustedes no estaban, pero en los 90 parecía que íbamos al infinito y más allá. No sé si en esa nave espacial que iba a despegar de acá y llegar desde Córdoba y llegar a Japón en 2 horas, pero bueno, eso es otro elemento de los 90. Algunas críticas que se le puede hacer al neoliberalismo, bueno, que esto de ser medio hermano, como diría Keohane, quizás es demasiado, ¿no? O sea, está demasiado cercano al neorrealismo, algunos dicen que es una misma rama, ¿no?, dentro del campo realista, un crítico excesivo quizás. Otras corrientes rechazan esa visión unitaria, racional del actor central, del Estado, el no reconocer la influencia de la política doméstica en el comportamiento internacional de los Estados, la cuestión de que la prioridad que se le debe otorgar a las ganancias absolutas solamente es factible en el campo económico, en el campo de la seguridad. Esto es rechazable porque precisamente se pone en riesgo la supervivencia del Estado. Esto es una crítica, por ejemplo, que hace Marsheimer, ¿no?, que las ganancias absolutas solo pueden aplicarse en el ámbito económico. Y desde las aproximaciones reflectivistas, ¿no?, se le critica la aproximación racionalista, cientificista, supuestamente objetiva a las relaciones internacionales, a las dinámicas del sistema internacional. Además, consideran algunas de estas corrientes reflectivistas que el neoliberalismo es más descriptivo que otra cosa, no es que aspira a un verdadero cambio. Es decir, el neoliberalismo ve un progreso hacia una mayor cooperación, una mayor paz, pero no es que aspira a transformar radicalmente el sistema. Para otras corrientes, esto último, la transformación, el cambio, el quiebre inclusive del sistema es necesario. Entonces, consideran que el neoliberalismo no fomenta el cambio, ¿no? Aspira simplemente a describir la situación y continuar como estamos. Precisamente la clase que viene vamos a analizar algo de estas aproximaciones que buscan un cambio del sistema. Pero el neoliberalismo es interesante por aspirar en ese mundo complejo a encontrar síntesis, a tender puentes con corrientes del neoliberalismo. Un segundo. Disculpen, justo se me activó un aparato eléctrico y se me puso a hablar. Entonces, el neoliberalismo es interesante en el sentido de que se plantea la necesidad de tender puentes constructivos con el neorrealismo, ¿no?, que plantea la necesidad de una aproximación más completa para hacer frente a las complejidades del sistema internacional. Es una evolución del pensamiento neoliberal, con el cual algunos pueden coincidir, otros no, pero es algo importante para la comprensión más profunda de la dinámica del sistema internacional. Entonces, después de esta interrupción que me espantó todas las conclusiones,
Como dijimos, la clase que viene vamos a continuar con la siguiente unidad del programa de la materia, que hace referencias teóricos críticos y el materialismo histórico en relaciones internacionales, sobre todo los aportes de dos autores recientemente fallecidos, Wallerstein y Hobbes. Así que bueno, sigan cuidándose, sigan teniendo, sigan guardándose en lo posible, y con suerte nos vemos la clase que viene.